Junco fue director de la DIAN, hablando de Papá Pitufo, que es un alias inofensivo, Felipe, para describir, y este señor que ha venido ahí navegando por debajo del radar, es un tipo, en eso coincide Petro con todos los gobiernos, Felipe. He hablado con varios directores de la DIAN esta mañana y me dicen, lo de Papá Pitufo es realmente un golpe importante, es la caída de uno de los grandes mafiosos en la historia de Colombia, un tipo multimillonario y efectivamente con un poder grande, porque había permeado todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, todos los gobiernos de aquí para atrás. ¿Y eso no lo sabían cuando le recibieron la plata? Pues Felipe. Pero por eso la devolvieron seguramente, Felipe. Sí, pero lo que sí queda claro es que aquí no ha habido alternancia del poder. No sabían en la campaña que el señor, como dice el presidente Petro, llevaba 38 años delinquiendo en contrabando. Pues muy seguramente sí, y el que la recibió, y entonces el que la recibió es un extraterrestre. Lo hizo desautorizado, evidentemente, del candidato. Xavier Vendrell, el catalán. Entonces están diciendo, Vendrell, pobrecito, no estaba enterado de quién era. No, eso sí, que porque llevaba poquitos días en Colombia, cuando ya había tenido negocios en la alcaldía de Petro. No, eso debe ser carreta. Lo que sí es cierto es que... ¿Qué es lo que debe ser carreta? El que la recibió... No, que es carreta que Vendrell no sabía, sabría de quién era el personaje, a quién le recibe uno plata en efectivo. Primero, en campaña no se puede recibir plata en efectivo, todo tiene que quedar bancarizado y debidamente declarado, y el que tenía que haber recibido esta plata era el gerente de Ecopetrol, por un momento, entonces gerente de la campaña. 500 millones de pesos en efectivo, ¿eso qué significa? Pues Felipe, un maletín, una bolsa negra. Una tula. Las bolsas negras entonces me sorprende, que es increíble que hayan seguido manejando plata, yo no sé si legal o ilegal, en maletines y en bolsas negras en la campaña, cualquiera que sea la campaña. Eso debería estar Néstor, proscrito, deberíamos haber aprendido. Lo que sí demuestra este caso de Papá Pitufo y del hombre Malboro, como si eso disculpara el inmenso pecado. Néstor, lo que sí demuestra este caso de Papá Pitufo y del hombre Malboro, que lo hizo a través de Nicolás Petro y este contrabandista capo del puerto de Buenaventura a través del catalán Vendrell, lo que demuestra es que lamentablemente en Colombia nuestra historia es de campañas infiltradas por dineros ilegales, y eso no exculpa en lo más mínimo a la campaña de Gustavo Petro. Tienen que llegar las explicaciones del caso, por qué reciben plata en efectivo, por qué no estaba declarado, el que la hayan devuelto, pues uno, como un poco lo que decía el presidente, que decía no la recibimos, pero entonces uno como devuelve algo que no ha recibido. Es evidente que sí alcanzaron a infiltrar la campaña. Claro que la recibieron, pero aquí lo que demuestra es que absolutamente todas las campañas de todos los sectores en el 26 también van a estar expuestas a este tipo de intentos de infiltración de dineros ilegales, llámese contrabandistas, llámese exnarcotraficantes, como el caso de Hombre Malboro, y así sucesivamente, y eso es una tragedia para Colombia, eso es una verdadera tragedia para nuestra democracia, y por eso es que estamos en mora de discutir la financiación estatal de las campañas. Sí, no hay que discutir tanto lo del futuro, discute un poquito lo que ya pasó. Vendrell Álvaro no está hoy en Colombia. El catalán está en España, él va y viene dependiendo los negocios que tenga en Colombia. No ha querido responderle absolutamente a nadie sobre la plata de Papá Pitufo. En España el señor Vendrell es un don nadie. En Colombia es la estrella de la política, fue la estrella de la campaña del presidente Petro. Acuérdese de la carátula del periódico ABC de España hace un par de meses que la comentamos acá. Carátula que decía los grandes meganegocios de Vendrell en Colombia. Pues estos españoles, Felipe, vinieron entonces aquí. También habría de saber qué negocios le ha dado este gobierno a Vendrell. Pues Felipe, a Vendrell o la alcaldía de la señora Eva, de este señor Quintero. ¿Qué negocios le dieron a Vendrell? Perdón, y no se hicieron elegir con la bandera anticorrupción. No hablaban en contra de Ñeñe Hernández y en contra de todo lo que hicieron política toda la vida. No, lo del Ñeñe es juego de niños. Perdón, no hicieron campaña sobre Odebrecht, sobre los hombros de Odebrecht. Álvaro, señor. Este tema de Pitufo, pues hay bastante información, la Fiscalía debería estar en capacidad de resolverlo con alguna facilidad, y pues caerá quien tenga que caer. Pero ahí hay un tema muy importante que es evidente y todo el mundo tiende a olvidar, que es que la alianza de la clase política con el contrabando es impresionante, a través de una fórmula sencillísima donde todo el mundo se hace el tonto. El parlamentario pide como cuota política
la cabeza, o ni siquiera se necesita a veces la cabeza, los cargos claves de la aduana en su respectiva ciudad o departamento. Y ese señor es un líder político suyo aparentemente, que le consigue recursos y votos. Normalmente ese señor es un instrumento de los Álvaro, contrabandistas. aquí Entonces no le entregan a los contrabandistas las entidades públicas. Aquí financiaron una campaña presidencial, ¿no? Claro, hasta eso llega. Pero es para decir que a nivel regional, sobre todo, está totalmente tomada las aduanas desde hace décadas. A nivel nacional, los directores de la DIAN tienden a hacer campañas contra estos contrabandistas y a veces logran cosas. Pero lo grave es que todo el mundo mira para otro lado, y mientras se le entrega a los políticos esos cargos de la aduana local, se la está entregando a los contrabandistas. Bueno, pero décadas es poquito, porque además arrancó en épocas de Pablo Escobar. 38 años, dice el presidente Petro que tiene, y me imagino que la cifra no es casual, 38 años de papá Pitufo. No, qué barbaridad. Delinquiendo en Colombia. PhD en lavado de activos, como nos dijo el doctor Junco. O sea, el gran doctor en lavado de activos en Colombia. Y hasta hoy estamos en estas, arranca en épocas de Pablo Escobar. Es decir, este señor tiene que haber lavado ya billones, no sé cuántos millones y millones de dólares han pasado por este señor. Y hasta ahora apenas estamos en este proceso que supuestamente claro, pero la captura, o sea, pero qué cosa, y fuera de todo enterándonos. Si usted echa la película para atrás, quiere decir, está en estas desde el año 87. Mire cuántos gobiernos, cuántos congresistas, cuántos comprados por papá Pitufo. Claro, Néstor, pero acuérdense que Javier Vendrell aquí en Blue Radio nos dijo el año pasado en una entrevista que él se había venido a Colombia en el 2010 después de conocer a Gustavo Petro, de quien se enamoró políticamente. Recuerdo que usó esa expresión, con lo cual se demuestra pues que no solamente está aquí influyendo políticamente en todo el entorno del presidente Petro desde el 2010, él mismo lo aceptó, sino que además decía que él organizaba a los jóvenes y que había tenido una influencia muy clara en el estallido social. Pero lo que quiero decir es que todo ese proceso también necesitaba financiación, o sea que de raro no tiene nada que esos recursos que se dice que él trajo de papá Pitufo pues hayan sido utilizados en toda esa organización juvenil del señor pero Vendrell. El ciudadano colombiano. Bueno, de eso todavía no hay pistas, María Consuelo, pero no se puede descartar, por supuesto. Porque además él lo dijo aquí en Blue Radio. Claro. Y obviamente esa plata era para un bolsillo o era para otro. Acuérdese que él dijo que la plata, cuando le dijeron hay que devolver la plata, dijo, tengo un pequeño problema, lo cita la revista Cambio, dice, es que me gasté la plata. Claro. Las llaves tienen que aparecer para que él diga en qué se gastó la plata. Pero el ciudadano colombiano, porque lo nacionalizaron, Javier Vendrell, tiene que venir a Colombia a aclarar. No se nos puede hacer el loco por allá callado y entonces ya vamos a tener al segundo Juan Carlos Montes, ya la segunda bolsa de plata. O bueno, y la tercera si hablamos del maletín de Laura Sarabia. Esto realmente es demasiado turbio, Néstor. Esto es demasiado turbio y Vendrell no se puede hacer el loco quedándose en España. Tiene que venir aquí a Colombia a responder. Vamos a ser duros con Vendrell, porque no puede quedarse allá no callado. Va a pasar nada. Vuelvo y le pregunto, Vendrell Felipe. está muerto de la risa en este momento en Cataluña. Muerto de la risa, disfrutando los billones que le han dado en contrato. Permítame volver a preguntar. ¿Estamos ante Juan Carlos Montes II? Juan Carlos Montes fue el de la bolsa famosa de dinero, del tarro de galletas. Está en el exilio dorado en Suiza, ¿no? Y entonces, en Suiza, sí. Y entonces ahora viene, también Vendrell a quedarse unos por allá. Pero es que la pregunta de fondo, perdón, Felipe, todo el que tiene que ver con efectivo, con Gustavo Petro, se queda en el exterior. No tengo nada contra usted para perdonarle. 9:24 minutos, ¿qué me iba a decir? Pero la pregunta de fondo, Aurelio y Néstor y compañeros y oyentes, es si el presidente Petro, entonces candidato, dijo o le dijo al doctor Augusto, el director de la UNP, ¿no? Diga que devuelva la plata, que yo no voy a aceptar esa plata, que la devuelvan,
¿por qué lo nombró o por qué le dio la ciudadanía colombiana en 10 días? Felipe, vaya un poquito más allá. ¿Por qué le siguió dando negocios? ¿Por qué lo tuvo de mano derecha y de consejero presidencial? A ver, Felipe. Por las segundas oportunidades. Esas son las preguntas de fondo. Las segundas oportunidades. Esa es una pregunta para vender. Sí. Ahora, sí, se Felipe, me olvidó, sí. Si este señor Papá Pitufo era el delincuente que hoy nos estamos enterando que era el delincuente, ¿por qué se reunió con él 2 veces? En el informe de la revista Cambio dice, 2 veces se reunió con él Augusto Rodríguez, el director de la UNP. Se reunió... ¿Para que devolviera la plata? Bueno, Felipe, y usted le pide a un delincuente, veámonos que le vamos a devolver la plata. Pero además, es que el candidato le dio la orden al doctor... al doctor Augusto le dijo, vaya a ver que devuelvan esa plata. Felipe, hay un tema también que es supremamente serio sobre la financiación de la campaña. Y es que al final pareciera que se concluye que lo que dice el doctor Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, no pasó y no es cierto. No es que el control de la plata no estaba centralizado en ellos. El control de la plata no estaba en Ricardo Roa por 2 episodios. Porque si Vendrell recibe supuestamente esa plata, luego de reunirse con los señores de los San Andresitos, ojo porque el contexto es este, el candidato Gustavo Petro va a una reunión política a los San Andresitos, se va el candidato y Vendrell se queda con Pitufo y Pitufo le da la bolsa con 500 millones de pesos. Así como aparece el señor Fernández Lozano alquilando una avioneta hacia Tumaco y Buenaventura y diciendo que es que cada regional tenía la autonomía de disponer lo que necesitara para la campaña. Perdón, ¿y eso entonces nunca se reportó? ¿Se gastó y no fueron gastos de campaña? ¿De cuánta plata más estamos hablando entonces? Iba a preguntarle, Ricardo, sobre eso, Felipe. Para quienes están con el juicio moral alrededor de la pureza de un nombre y de la impureza de otros políticos en Colombia, explíqueme por qué nunca reportaron la plata de Papá Pitufo. Entraron los 500 millones. ¿Por qué no pusieron la denuncia penal? Felipe, ni pusieron la denuncia, ni reportaron que había entrado. Hubieran hecho una rueda de prensa, no, perdón. El contrabando intentó infiltrar la campaña, ya se hicieron las correspondientes actuaciones y le pedimos a la justicia que investigue. No pasó. Porque hubieran también tenido que denunciar los 15.000 millones. O el vuelo a Buenaventura. O el vuelo a Buenaventura, que ese sí no lo pueden devolver, ¿no? Porque o el vuelo a Buenaventura, o los vuelos en la narcoavioneta. Es que entró. Tenían que haber denunciado muchas cositas durante la campaña, ¿no? Felipe, mucha platica todavía no suficientemente explicada en esa campaña del 2022. Y después, para completar, el presidente Petro, cada vez que aparece una cochinada de estas, va y dice, es que me quieren tumbar por investigarme en el Consejo Electoral. Son las 9 de la mañana, 28 minutos.